Me senté en silencio en la esquina de la mesa. El vino tinto en mi mano reflejaba la luz brillante de la lámpara de araña sobre mí. Las risas resonaban por toda la sala. El tintinear de las copas se mezclaba con comentarios agudos y burlones. Otro mes de desempleo, cariño? Creo que deberías intentar postularte como asistente en una cafetería. Quién sabe, quizás tengas suerte, dijo Max, riendo a carcajadas, sus ojos brillando de diversión mientras yo bajaba la cabeza fingiendo vergüenza. Los 4 hombres alrededor de la mesa estallaron en carcajadas, uniéndose al espectáculo. No tenían idea de que, en tan solo unas horas, todo su mundo se derrumbaría bajo sus pies. Max y su grupo de amigos, engreídos en sus caros trajes, siempre se comportaban como si fueran los hombres más poderosos del lugar. Eran altos ejecutivos de Sterling Corporation, una empresa tecnológica líder que dominaba el mercado. Una compañía que ellos creían haber construido, desarrollado y llevado al éxito. Lo que no sabían era que la verdadera dueña y mente maestra detrás de todo era yo. Mi nombre es Evelyn Carter, CEO y fundadora de Sterling Corporation, y soy la esposa de Max, la misma mujer a la que él acaba de ridiculizar delante de sus colegas por diversión. Durante los últimos 7 años he mantenido esta fachada. Cuando conocí a Max decidí hacer un experimento. En lugar de revelar que era una empresaria exitosa, le dije que era una consultora financiera independiente en apuros, todavía intentando encontrar mi lugar en la industria. Rentaba un apartamento modesto, conducía un coche promedio y me presentaba con humilde discreción. Al principio, Max parecía un hombre cálido y solidario, animándome en los primeros años de nuestro matrimonio. Pero ese apoyo se desvaneció en cuanto se dio cuenta de que no tenía una carrera que él considerara digna de orgullo, al menos no bajo sus estándares. A los ojos de Max yo era una esposa con suerte, afortunada de ser mantenida por él. Se alimentaba de interpretar el papel del héroe, el único proveedor, el que tenía todo el poder en nuestro matrimonio. Con el tiempo dejó de ocultar su desprecio y, esa noche, como todas las demás, me usó como la burla central de sus chistes. Yo, en silencio, llevé mi copa de vino a los labios, escondiendo una leve sonrisa. Ellos no sabían. No sabían que todo lo que tenían, sus títulos, sus salarios, los contratos multimillonarios de los que presumían, estaba en mis manos. No sabían que yo era quien firmaba sus ascensos, aprobaba sus presupuestos o incluso contrataba a las agencias de cazatalentos que los habían reclutado a cada uno de ellos. Y, sin duda, no sabían que mañana todo terminaría. Llevaba mucho tiempo planeando esto. Tras años de cuidadosa observación, recopilando pruebas y colocando meticulosamente cada pieza en su lugar, estaba lista para descorrer el telón. Sterling Corporation no era solo la empresa que había construido, era el símbolo perfecto de la venganza que estaba a punto de desatar. Max levantó su copa brindando con sus colegas. Brindemos por las mujeres que perseveran, incluso cuando fracasan una y otra vez, dijo, lanzándome una mirada burlona. Dejé mi copa sobre la mesa y sonreí suavemente. Disfruten de su noche, caballeros, porque mañana todo cambiará para siempre. Comencé a recopilar información casi 2 años atrás, cuando los primeros signos de corrupción y abuso de poder por parte de Max y su círculo en Sterling Corporation empezaron a salir a la luz. Había visto cómo explotaban sus cargos para beneficio personal, cómo doblaban las reglas y manipulaban contratos. Pero las sospechas no eran suficientes, necesitaba pruebas. Contraté a un equipo de investigadores privados, los mejores en el negocio, para seguir cada uno de sus movimientos, cada reunión secreta, cada cena lujosa pagada con fondos de la empresa, cada correo electrónico intercambiando favores con socios externos. Todo fue documentado con precisión. Incluso instalé mi propio sistema de vigilancia, una red invisible de recopilación de datos incrustada dentro de la infraestructura interna de Sterling Corporation.
Lo que descubrí fue mucho peor de lo que había imaginado. Max y su grupo no solo eran corruptos, estaban coludiendo activamente con empresas rivales para llenarse los bolsillos, vendiendo información confidencial de Sterling Corporation y manipulando mercados internos para su propio beneficio. Lo tenía todo: correos electrónicos filtrados, mensajes de texto discutiendo precios de licitaciones con competidores, incluso registros de transacciones sospechosas que fluían hacia sus cuentas personales. Pero quizá el hallazgo más repulsivo fue la forma en que trataban a sus subordinados: acoso, humillación, explotación de quienes no podían defenderse. Sabía que reunir pruebas no era suficiente. Necesitaba un golpe más fuerte. Necesitaba presenciar de primera mano la cultura tóxica que habían cultivado. Así que decidí experimentarlo yo misma. Solicité un empleo en mi propia empresa. Por supuesto, no bajo el nombre de Evelyn Carter, CEO de Sterling Corporation, sino como alguien completamente distinta: Emily Brooks, una candidata común en busca de una oportunidad. Creé una identidad totalmente nueva, cuidadosamente diseñada para parecer solo una mujer en apuros ante los ojos del equipo de reclutamiento. No sospecharon nada. Pocos días después recibí un correo, una invitación a una entrevista. La entrevista tuvo lugar en una pequeña sala de conferencias, en el 7º piso de la sede de Sterling Corporation. Me vestí con un traje modesto y discreto, eligiendo deliberadamente unos zapatos ligeramente desgastados para encajar con la imagen de una mujer que luchaba por encontrar empleo. 3 hombres estaban sentados en la sala de entrevistas. Todos eran subordinados de confianza de Max. Reconocía cada uno de sus rostros. Todos habían estado en las reuniones privadas donde me ridiculizaban a mis espaldas. «Has estado desempleada por bastante tiempo, ¿no es así?», dijo uno de ellos con desprecio, hojeando mi currículum. «Sí, he estado intentando encontrar un puesto adecuado», respondí, manteniendo deliberadamente mi voz tímida y humilde. «Desafortunadamente», añadió otro, mirándome de arriba abajo con una sonrisa condescendiente, «el mercado laboral es muy competitivo estos días. Recibimos cientos de solicitudes de candidatos mucho más calificados que tú». Podía darme cuenta de que habían tomado su decisión en el momento en que entré a la sala. No les interesaban mis habilidades ni mi experiencia. Solo veían a una mujer mediocre, sin conexiones, sin valor que explotar. La entrevista duró exactamente 15 minutos, pero pasaron más de la mitad del tiempo burlándose de mí en lugar de evaluar mis capacidades. Uno incluso sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes mientras yo respondía a una pregunta. No necesitaba ver la pantalla para saber a quién estaba escribiendo: a Max. Y, tal como lo esperaba, unos momentos después los 3 teléfonos vibraron al mismo tiempo. «Tienes que estar bromeando», dijo uno de ellos riéndose mientras miraba la pantalla. No tuve que comprobarlo. Ya sabía lo que Max había enviado, sabía que yo estaba allí, y se estaba riendo de mí. Estaba acostumbrada a eso, pero mantuve mi actuación intacta, bajando la cabeza y murmurando un tímido «gracias», cuando me dieron su falsa y poco sincera promesa de que me contactarían. Salí de la sala de entrevistas sin decir una palabra. No necesitaba devolverles la llamada. No necesitaba su aprobación. Ya había conseguido exactamente lo que quería. Había visto cómo operaban, cómo despreciaban a quienes consideraban indignos, a quienes creían desechables. Habían cultivado una cultura tóxica donde solo hombres como Max podían prosperar. Pensaban que tenían el control de todo, que podían manipular y destruir a cualquiera que se les antojara. Pero mañana todo cambiaría. Mañana ya no sería Emily Brooks, la mujer desempleada. Mañana entraría en esa sala de juntas, no como una candidata desesperada, sino como la directora de Sterling Corporation. Y haría algo que nunca imaginaron: lo terminaría todo. A la mañana siguiente llegué a la empresa más temprano de lo habitual. Pero esta vez no entré por la puerta trasera como una candidata desesperada.
Caminé por el vestíbulo principal de Sterling Corporation, donde los empleados pasaban apurados, saludando con cortesía sin tener idea de quién era yo. Eso estaba bien. Después de hoy, nunca me olvidarían. Dentro de la gran sala de juntas, todo estaba listo. Los accionistas habían sido convocados, el equipo ejecutivo estaba presente, en la enorme pantalla detrás de mí, todas las pruebas estaban listas para ser expuestas. No necesitaba decir mucho, las pruebas que había reunido durante los últimos 2 años hablarían por sí solas. La puerta se abrió de golpe. Max y sus 4 colegas más cercanos entraron todavía con sus sonrisas engreídas. Creían que esta reunión era solo otro informe financiero, una junta rutinaria donde serían alabados por sus supuestos logros. No tenían idea de que ese día sería la última vez que pisarían Sterling Corporation como hombres de poder. Me senté a la cabecera de la mesa, tranquila y serena, observando cómo Max se acomodaba en su asiento, la silla de vicepresidente de la que tanto presumía. Entonces me vio. Su sonrisa vaciló, su voz titubeó de confusión. Sus ojos recorrieron la sala buscando respuestas, intentando comprender por qué su esposa desempleada estaba allí, en una reunión de alto nivel. Nadie dijo nada para aclarárselo. Puse mi mano sobre la carpeta gruesa frente a mí, y mi voz sonó despojada de la humildad a la que él se había acostumbrado en los últimos 8 años. Siéntate, Max. Tú y tus amigos querrán escuchar lo que tengo que decir. Vi la vacilación en sus ojos. Aún no se daba cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Pero obedeció, igual que los otros 4 hombres, todos moviéndose incómodos en sus asientos. Antes de empezar, continué, fijando mi mirada en Max y enfatizando cada palabra, me gustaría representarme formalmente. Soy Evelyn Carter, fundadora y CEO de Sterling Corporation. Un silencio asfixiante llenó la sala. Las expresiones de sorpresa se transformaron en puro pánico. Max parecía haber olvidado cómo respirar, mientras sus colegas palidecían, gotas de sudor formándose en sus frentes. Pero yo no me detuve. Presioné un botón, detrás de mí, la pantalla enorme cobró vida, documentos, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de vídeo y archivos de audio. Cada prueba detallaba su corrupción, filtración de información confidencial, acoso laboral, manipulación de contratos. Durante los últimos 2 años he recopilado silenciosamente pruebas de su mala conducta, dije con tono frío e inquebrantable. Tengo registros de cada transacción ilegal, de cada vez que usaron fondos de la empresa para lujos personales, de cada correo con nuestros competidores, e incluso de conversaciones que ustedes creyeron privadas. Miré a Max, observando cómo tragaba con dificultad. Y no te preocupes, Max, no he olvidado todas esas veces que me humillaste delante de todos. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Ustedes creían ser intocables, proseguí, pero solo porque yo se los permití. Me puse de pie, dirigiendo mi mirada hacia los accionistas, con mi presencia dominando la sala. Tengo pruebas más que suficientes para presentar denuncias ante la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento Legal y los investigadores federales, continué. Pero antes de hacer eso, hay un pequeño asunto que debo atender primero. Tomé el montón de documentos de despido, firmé cada uno con precisión firme y los deslicé por la mesa hacia Max y sus cómplices. Con efecto inmediato, todos ustedes quedan despedidos de Sterling Corporation. Max se levantó de su asiento de golpe, su rostro enrojecido con una mezcla de ira y miedo. No puedes hacer esto, rugió. Soy el vicepresidente, yo construí esta empresa. Tú nunca construiste nada, lo interrumpí con voz fría y firme. Yo soy quien creó esta empresa. Yo soy quien te contrató. Yo soy quien te dejó entrar en mi vida. Y ahora soy yo quien te expulsa de todo. Las puertas de la sala de juntas se abrieron y entró seguridad, lista para escoltar a los recién despedidos fuera del edificio.
Max retrocedió tambaleándose, los ojos abiertos de incredulidad. Miró desesperadamente a sus colegas en busca de apoyo, pero nadie lo respaldó. Todos bajaron la cabeza, evitando su mirada. Estaba solo. Reuní con calma los documentos restantes frente a mí. Sus pertenencias ya han sido empaquetadas. Su acceso a los sistemas de la empresa ha sido revocado. Márchense en silencio antes de que haga esto aún peor para ustedes. Max temblaba mientras me miraba, pero no tenía nada más que decir. Uno por uno, fueron escoltados fuera de la sala. No me molesté en observarlos mientras se iban. Desde los pisos superiores, podía ver cómo una multitud de empleados se reunía en el vestíbulo, mirando a través de los enormes paneles de vidrio. Las noticias se habían difundido rápido. Sterling Corporation finalmente había eliminado el cáncer que la estaba carcomiendo desde dentro. En cuestión de horas, la historia llegó a los medios. Los noticieros financieros estallaron con titulares sobre la gran purga en Sterling Corporation. Las redes sociales explotaron mientras la gente investigaba el pasado de Max y su grupo, descubriendo innumerables historias de cómo habían abusado de su poder dentro de la empresa. Las llamadas de empresas rivales comenzaron a llegar, pero no para reclutar a Max y sus socios. Nadie quería estar asociado con los hombres que Sterling Corporation acababa de exponer públicamente. Uno por uno, el círculo de Max se desmoronó. Una semana después recibí noticias de que 3 de sus esposas habían solicitado el divorcio. Ya no podían aferrarse a las vidas lujosas que antes mostraban con orgullo. Max, el hombre que una vez ocupó una oficina de esquina con una vista panorámica de la ciudad, ahora trabajaba como vendedor en una pequeña tienda de electrónica en los suburbios. Ya no podía mantener la cabeza en alto. ¿Y yo? No necesitaba alzar la cabeza para saber que había ganado. No necesitaba buscar venganza con crueldad. Simplemente había recuperado lo que era mío. 3 meses después de que Max y su grupo fueran expulsados, Sterling Corporation ya no era la empresa que ellos controlaban. Me sentaba en mi propia oficina de esquina, contemplando la inmensidad de Nueva York bajo el sol de la mañana. La compañía que había construido desde cero finalmente había vuelto a su propósito original, un lugar de innovación, creatividad y progreso, libre de oportunistas. La reforma comenzó desde el primer día después de la purga. Convoqué una reunión general con toda la empresa, poniéndome frente a miles de empleados por primera vez, no como la esposa desempleada de Max, sino como Evelyn Carter, CEO y fundadora de Sterling Corporation. Estamos empezando de nuevo, les dije. Y esta vez, nadie se quedará atrás. Los cambios llegaron rápidamente. Despedí a todas las personas que habían respaldado a Max y a su grupo, especialmente a aquellos en recursos humanos, los que durante años habían cerrado los ojos al acoso y la discriminación. Los puestos vacantes fueron ocupados por profesionales altamente capacitados, muchos de los cuales habían sido expulsados bajo el antiguo régimen. En menos de un mes, más de 20 exempleados fueron invitados a regresar, personas que se habían visto obligadas a irse simplemente por negarse a conformarse con un sistema corrupto. Entre ellos estaba Lisa Hall, una ingeniera de software excepcional a quien Max había apartado personalmente de un proyecto importante solo porque ella se negó a unirse a sus absurdas fiestas de bebidas. Cuando llamé a Lisa para ofrecerle la oportunidad de regresar, dudó. ¿De verdad quieres que vuelva?, me preguntó por teléfono, con incredulidad en la voz. No solo quiero que vuelvas, le respondí. Quiero que dirijas nuestro nuevo equipo de investigación en inteligencia artificial. Una semana después, Lisa regresó a Sterling Corporation, entrando por primera vez por la puerta principal sin miedo. La cultura de la empresa había cambiado por completo. Implementé políticas de transparencia más estrictas, un sistema de denuncias anónimas donde los empleados podían reportar problemas internos sin temor a represalias. Todo gerente senior estaba obligado a realizar capacitaciones en ética y liderazgo.
Pero no me detuve ahí. Lanzamos un programa de mentoría para empleados, donde los profesionales con experiencia guiarían y apoyarían a los nuevos integrantes, en lugar de destruirlos como hacían Max y sus colegas. Cualquiera que fuera hallado culpable de acoso o abuso de poder era sancionado de inmediato. El ambiente en la compañía cambió día a día. Las sonrisas volvieron a los rostros de los empleados. Las reuniones ya no estaban llenas de miradas condescendientes ni comentarios pasivo-agresivos. Por primera vez en años, podía caminar por los pasillos de Sterling Corporation sin sentir el peso aplastante de un entorno tóxico. A medida que la cultura interna se estabilizaba, los resultados financieros de la empresa reflejaron rápidamente la transformación. En solo 2 meses, Sterling Corporation firmó 3 contratos importantes, uno de ellos con un conglomerado líder en telecomunicaciones. Anteriormente se habían negado a trabajar con Sterling, en parte por la mala reputación que la empresa había ganado bajo el liderazgo de Max. Pero una vez que se difundió la noticia de mi reestructuración corporativa, ellos se acercaron a nosotros. El precio de las acciones se disparó un 35% en apenas 3 meses. Los inversionistas que antes dudaban debido al liderazgo de Max ahora tenían plena confianza en mí. Los medios comenzaron a elogiar el resurgimiento dramático de Sterling Corporation. Un artículo de Business Insider incluso me apodó la mujer que revivió un imperio tecnológico. Pero lo que más me satisfacía no eran las cifras ni los titulares. Era el momento en que pasé por la sala de descanso de empleados una tarde y vi a Lisa y a su equipo discutiendo con entusiasmo un nuevo proyecto. Ya no tenían miedo, ya no dudaban. Trabajaban con pasión, algo que esta empresa debería haber tenido desde el principio. Y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Mientras Sterling Corporation resurgía más fuerte que nunca, Max y sus cómplices se hundían hasta el fondo. Max ya no era mencionado en los círculos financieros. Ya no aparecía en artículos sobre ejecutivos poderosos. Se había convertido en un hombre olvidado, una advertencia para aquellos que pensaban que podían manipular el poder sin consecuencias. Escuché que ahora trabajaba como vendedor en una pequeña tienda de electrónicos, donde a nadie le importaba que alguna vez hubiera sido vicepresidente de una empresa multimillonaria. Los demás no estaban en mejor situación. 3 miembros del grupo de Max fueron inhabilitados para trabajar en la industria tecnológica durante los siguientes 3 años, debido a la violación de sus acuerdos de no competencia. Uno de ellos intentó demandar a Sterling Corporation, pero fracasó miserablemente cuando todas las pruebas se volvieron en su contra. Ya no me importaban. Eran irrelevantes. Lo único que importaba ahora era el futuro de Sterling Corporation, una empresa que ya no estaba controlada por hombres como Max, sino dirigida por personas con verdadero talento e integridad. Y yo sabía que esto era solo el comienzo. 6 meses después, Sterling Corporation se había transformado por completo. Me encontraba junto a la ventana de mi oficina, mirando la ciudad extenderse bajo el cielo nocturno. La sede de Sterling brillaba, sus pisos llenos de cientos de empleados que trabajaban con renovada pasión y energía. Respiré hondo, permitiéndome sentir una paz que no había sentido en años. Mirando atrás, los últimos 6 meses habían sido un largo viaje. Sterling no solo había sobrevivido a la sacudida, había emergido más fuerte que nunca. El precio de las acciones se había estabilizado. Las ganancias del último trimestre alcanzaron un máximo histórico. Lo más importante, la cultura laboral había cambiado. Se habían acabado los días de reuniones tensas, del miedo a ser socavado o excluido. Ahora los empleados eran libres de crear, crecer y prosperar sin tener que inclinarse ante hombres como Max y sus compinches. Podía verlo en sus ojos cuando caminaba por los pasillos, un cambio innegable. Pero el resurgimiento de Sterling no fue lo único que me satisfizo. La caída de Max fue igualmente una lección valiosa. No necesitaba rastrearlo,
Las noticias llegaban solas a mí. Max ya era un nombre olvidado en los círculos financieros. Las grandes corporaciones se negaban a contratarlo. Las mismas personas que antes lo adulaban y se beneficiaban de su influencia ahora le daban la espalda. Nadie quería estar asociado con un hombre públicamente expuesto y deshonrado por Sterling Corporation. Ahora trabajaba como vendedor en una pequeña tienda de electrónicos en los suburbios de Chicago. Una de las condiciones de su contrato de despido era que tenía prohibido trabajar en el sector tecnológico de alto nivel durante 3 años. Y ahora estaba allí, detrás de un mostrador, vistiendo un uniforme de tienda, vendiendo teléfonos y tabletas a los clientes. Una vieja amiga mía lo vio en la tienda. Me contó que Max parecía un hombre que lo había perdido todo, ya no llevaba trajes caros, ya no ostentaba el Rolex que solía mostrar con orgullo. Había adelgazado, su rostro lucía demacrado, sus ojos vacíos mientras escaneaba códigos de barras para los clientes. Había perdido todo, su carrera, su reputación, su riqueza y la vida lujosa que alguna vez dio por sentada. Su esposa lo dejó poco después del escándalo. No soportaba pasar de ser la esposa de un vicepresidente a vivir en un apartamento estrecho viendo a su marido trabajar como vendedor. Solicitó el divorcio 2 meses después de que lo despidieran, llevándose casi todo lo que quedaba en sus cuentas. Max solía burlarse de mí, convencido de que nunca tendría éxito. Pero ahora yo estaba en la cima, mientras él apenas podía sobrevivir cada día. Ya no me detengo en el pasado. Solía pensar que ver a Max tocar fondo me traería satisfacción, pero la verdad es que ya no me importa. La venganza dejó de ser mi motivación. Lo que hice no fue solo derribar a Max, sino restaurar la justicia para aquellos que él había pisoteado y reconstruir la empresa que había creado con mi propio esfuerzo, sudor e inteligencia. Hay días en los que me siento en mi oficina y reflexiono sobre todo lo que sucedió. Pienso en la primera vez que conocí a Max, cuando aún creía que era un buen hombre. Pienso en todas las veces que me obligué a sonreír ante sus crueles bromas. Pienso en el momento en que entré en aquella sala de juntas, me planté frente a él y revelé la verdad. Pero ahora todo eso es solo una historia del pasado. Pasé demasiado tiempo viviendo a la sombra de Max, dejándole creer que tenía el control de mi vida. Pero ya no más. Ahora solo me importa el futuro. El futuro de Sterling Corporation. La empresa se está expandiendo rápidamente. Acabamos de firmar un acuerdo de asociación con una corporación líder en software, extendiendo nuestras operaciones a Europa. El equipo de investigación en IA de Lisa ha superado todas las expectativas y ella se ha convertido en una de las líderes más influyentes de la empresa. También lancé un programa de mentoría específicamente para jóvenes mujeres que persiguen carreras en tecnología. Sé que demasiados talentos han sido apartados simplemente porque carecen del poder para defenderse. No dejaré que eso vuelva a ocurrir. Sterling Corporation no será solo una empresa exitosa, será un símbolo de equidad, de innovación y de personas que se niegan a ser silenciadas. Y me aseguraré de que siga siendo así. Salí de mi oficina viendo cómo mis empleados reían y charlaban en los pasillos. Ya no había miedo, ni presión, ni esa sensación de asfixia bajo el peso de la corrupción y el abuso de poder. Ese fue el momento en el que comprendí que la verdadera venganza no consiste en destruir a otros, sino en construir algo mejor. Entré en la sala de juntas donde el equipo ejecutivo me esperaba para discutir nuestro próximo plan de expansión. Al sentarme, ya no era la mujer que había sido ridiculizada por estar desempleada. Era Evelyn Carter, CEO de Sterling Corporation. Y esto era solo el comienzo. La historia de Evelyn Carter no es solo un acto perfecto de venganza, sino también una lección de perseverancia, justicia y verdadero liderazgo. Refleja una clara realidad en el mundo corporativo. El poder no pertenece a los manipuladores, sino a quienes poseen talento e integridad. El éxito no se mide únicamente por la riqueza o el estatus, sino por el impacto positivo que uno tiene en el entorno que lo rodea. En la vida real,
Personas como Max pueden prosperar por un tiempo, pero la verdad siempre prevalece, y quienes realmente lo merecen, finalmente ocuparán el lugar que les corresponde. ¿Qué piensas de la historia de Evelyn Carter? ¿Crees que hizo lo correcto o lo ves de otra manera? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides seguir el canal Voces del Corazón para que no te pierdas más historias impactantes sobre la vida, la familia y la justicia.